casa y al cerrar la puerta no pueden volver a entrar y dejan de ver todo lo que hay dentro. Imagínense que de repente tienen 15 minutos para sacar todo lo que quieran rescatar. ¿Qué harían? ¿Qué es lo que más extrañarían? Yo una vez hice ese ejercicio y lo hice tan bien que hasta parecía real. Repasé mentalmente cada rincón de mi casa y pensé en la ropa, los documentos, las fotos, los objetos con valor, con historia, y me detuve en los libros. Ahí estaba lo más importante que yo quería rescatar. Pero ¿qué tan importante eran los libros como para arriesgarse? Quizá nunca recupere los libros, quizá tenga que empezar una biblioteca nueva, o quizá deba quedarme con todas esas historias que me han acompañado durante 17 años, con todas esas experiencias lectoras. Sobre todo pensé en que aquí, cada sábado, en La Dichosa Palabra, armamos una biblioteca virtual con todas esas lecturas que hemos amado y que nos han enriquecido. Quizás sea el momento de dejar de concentrarnos en cómo rescatar los libros y pensar en cómo los libros nos rescatan a nosotros. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Ayer fui a ver una representación del Calígula de Albert Camus, por cierto, entre paréntesis, con una gran actuación de mi sobrino César Becerra. Y a propósito quiero leerles unas palabras del propio Camus. La rebeldía nace del espectáculo de la sinrazón ante una condición injusta e incomprensible. Pero su impulso ciego reivindica el orden en medio del caos y la unidad en el corazón mismo de lo que huye y desaparece. Es preciso que la rebeldía consienta en analizarse para aprender a conducirse. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Los mundos nuevos han de ser vividos antes de ser explicados, decía Alejo Carpentier. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Bueno, yo soy Eduardo Casar. Elías Nandino, en un magnífico poema, dice: mejor vamos hablando, porque en silencio solo nos lamentamos. Buenas noches. Pues aquí seguimos cada sábado preguntándoles en redes sociales pues cosas que se nos van ocurriendo y que queremos compartir con todos ustedes. Hoy lanzamos hace ratito la siguiente pregunta, la siguiente encuesta. Cortázar escribió con ironía: para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Nosotros les pedimos que la dirijan también hacia los libros. ¿Qué títulos los han hecho llorar? Porque los libros hacen reír, llorar, divertirse. La semana pasada preguntábamos cuáles hacían... ¿Cuáles te daban dan alegría, ¿no? Bueno, pues hoy eran los que hacen llorar. Y han llegado... Y bueno, buenas Erandi cosas. Félix nos dice: todos los de Isabel Allende me parecen súper lacrimógenos. Y Romeo dice: el álgebra de Baldor, ese libro sí te hace llorar. Baldor. Baldor. Bueno, así le decíamos, no sé cómo se diga. Seguiremos aquí repasando algunas de sus respuestas. Por supuesto, gracias por participar con todos nosotros en redes sociales a lo largo de toda la semana. Sí, perdón, es que ya que Cortázar dijo esas cosas con ironía, yo también quería señalar la ironía de que Laura, que ha ayudado a crear tantas bibliotecas, que ha juntado tantos libros para tanta gente, ahora se vea en la situación, Lau, de pues que no tengas libros, ahora tienes que volver a juntar libros, pero para ti. Pero tengo la alma llena de letras. Eso lo sé, pero nada más quería subrayar. Pero voy a llamar esas muchas cosas, veces a la dichosa palabra para llevarme un Eso. montón de libros, como todos los que están viéndonos en este momento y que pueden participar, porque tenemos grandes títulos. Nosotros aquí también tenemos grandes preguntas que nos hacen llegar a lo largo de la semana.
Ustedes ya lo escucharon, lo estuvieron extrañando 2 semanas y por lo tanto yo creo que Germán es el que tiene que empezar a contestar hoy, porque sí, te hemos visto muy flojo estas 2 semanas Muy y la bien. gente quiere que contestes. Por ejemplo, Gracias, Lau. Shulamis Fishben pregunta la diferencia entre valor y coraje. Así, para empezar. Y bien valor la y, noche. valor y coraje, bueno, el valor entiendo por valentía, ¿no? Se está refiriendo a la valentía. Bueno, por supuesto, etimológicamente la palabra valentía, valens, ¿no? Tiene que ver con una raíz respecto a fuerza, ¿no? Fuerza que implica originalmente fuerza de protección de algo, de protección de un territorio, protección de un valor, protección de un ideal. La palabra coraje tiene su raíz en corazón, aunque los etimólogos discuten qué tanto la raíz latina proviene de la griega, ¿no? Sin embargo, las dos tienen que ver con corazón, entonces la palabra coraje tiene que ver con echar el corazón para adelante para acometer algo, ¿no? Y puede querer decir echar el corazón con ganas para salvar algo, para hacer un acto generoso, o también de coraje, ¿no? O sea, de ira, de enojo, ¿no? Tienes tal sentimiento negativo que hasta el corazón va adelante respecto a ese sentimiento negativo. Entonces también entendemos a veces la palabra coraje de decir, este señor es muy corajudo, pero nos referimos a que es iracundo, que es enojón, que tiene muy mal carácter. Pero la palabra se utiliza mucho también en español como sinónimo de valentía, para no tener que decir cuando habla uno de las virtudes, dice uno pues es generoso y la virtud del coraje, ¿no? La del coraje. Y en ese sentido, como virtud, pues el coraje tiene que ver, digamos, y aquí la valentía y el coraje tiene que ver con un acto, un manejo de los sentimientos, un control de uno mismo que supere el miedo, ¿no? Sobre todo el valiente es aquel que supera el miedo, pero para que sea realmente una virtud, porque el valor, la valentía, puede servir para objetivos muy malos o muy buenos. Hay gente muy valiente, pero para ir y asesinar o un ladrón puede ser muy valiente para meterse en una casa, necesita ser valiente, entonces necesita controlar su miedo. Entonces, para que sea una virtud y a veces se asimile a esta identificación con el coraje, la valentía pues tiene que ser en función de un tercero, ¿no? O sea, en función de su objetivo podemos juzgar si la valentía es una virtud o es un vicio, ¿no? Puede utilizarse como vicio, pero siempre habla de autocontrol, ¿no? La valentía o el coraje en ese mismo sentido como sinónimos sería que habla de autocontrol, de mayor dignidad, de mayor manejo de las emociones o de mayor control de la sensibilidad, ¿no? Es muy curioso porque hay un término, una expresión muy mexicana de alguien que es muy echado para adelante. Ahorita que decías lo del corazón hacia adelante, tiene que ver con esa como temeridad, es decir, alguien que todo el tiempo va como en cierta vanguardia, ¿no? Sí. Que es curioso ese De término. hecho, un sinónimo de eso que tú dices, digamos, no en el español mexicano, sino en el español, se habla de que alguien es resuelto. Y me gusta mucho porque tiene que ver con solución, ¿no? O sea, ser alguien resuelto, que resuelve las cosas, que realmente acomete. no se queda, que acomete y las resuelve, ¿no? Decía mi maestro José Antonio Marina que a veces no sabes lo que quieres, a veces sabes lo que quieres, pero no puedes. Y a veces sabes lo que quieres, puedes hacerlo, pero no te atreves. Y la virtud de la valentía es sumamente importante para muchísimas cosas. Y quisiera recomendarles justamente su libro El aprendizaje de la valentía, si no me equivoco, creo que así se llama, de José Antonio Marina, muy importante. Y hablábamos aquí hace unas semanas también de cómo en una sociedad burguesa, clase mediera, pacífica, neoliberal, como quieran ustedes llamarla, los valientes o la virtud de la valentía se nota sobre todo en los deportistas, ¿no? Pero en las sociedades antiguas pues eran los guerreros, los valientes por antonomasia, ¿no? Sí. Ya ves que Guillermo Prieto dijo, los valientes no asesinan. Los Es que también- corajudos sí. También hay una gran cobardía en los que pues, te disparan, ¿no? O le Ah, no, disparan sí. a alguien, o sea,
pues a lo mejor sí hay que tener valor para disparar el gatillo, pero es una gran cobardía porque te enfrentas a alguien que está desarmado, a alguien Claro, que no tiene lo obligas tu a poder. O Lo quién obligas sabe a que le morir, mueva ¿no? Es una también gran cobardía, ¿no? para hacer ese acto. Igual Sí. también es la desesperación, una especie como de locura o... Bueno, también. hay un montón También de... Sí, como decíamos, para hacer muchas virtudes, para hacerlas efectivas, hay que ser valiente, ¿ya ves? Para Claro. poder defender a alguien, o ser prudente, tienes que ser Claro, valiente. claro. Y resuelto, ¿no? Valientes y resueltos van a ser los que se atrevan a decirnos ahora mismo la definición que responde a la dichosa palabra que buscamos esta noche. Es un adjetivo que se aplica a las aves que tienen los dedos de las patas unidos mediante una membrana, lo que les ayuda a nadar bien. Entre ellas están, y ahí les van una serie de palabras que también podrían buscar dentro de la dichosa palabra, el pingüino, el cormorán, el pájaro bobo, las anátidas como el ánsar, la yaguasa, la cerreta y la malvasía. Qué Sí, chulada de palabras tenemos esta noche nada más para definir. En realidad, entre las, ¿cómo se llaman? Anátidas. Entre las anátidas están los patos, los gansos, pero preferí poner No, sí. esos nombres porque son más Maravilloso. exóticos. Yo la cerreta me la llevo esta noche. Y tenemos grandes títulos, como por ejemplo, Pablo. Bueno, tenemos esta novela de literatura existente, realmente existente, que lleva por título La mujer inexistente. Es de Jaime Mesa, una novedad, cortesía de Alfaguara. Y también tenemos una suscripción a la revista Este País. Yo les recomiendo enormemente que busquen ya el número de octubre, que trae muchos testimonios sobre los terremotos que padeció nuestro país en las últimas semanas. En particular, la sección de fotografía, todas las fotografías son muy buenas. Las fotografías de Naila Altamirano y de Gerardo Zavala, tomadas allá en Asunción, Ixtaltepec, en Oaxaca, son tremendas. La revista Este País, una suscripción anual. En Ediciones Nostra, clásico, archiclásico, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que pues yo creo que cada día es más difícil que se repita esta aventura porque el mundo cada día está más intercomunicado. Pobladito. Más pobladito. Sí. Y tenemos la novela Planetario de Mauricio Molina, por una cortesía de Alma Díaz. Pues ahí lo tienen y les damos unos minutos de corte para que empiecen a comunicarse por las vías que tenemos abiertas ya, por Twitter, por Facebook, por los teléfonos, por el correo, en fin, lo que sea, durante estos minutos de corte. Volvemos enseguida. De suerte que este es uno de los programas fundamentales en la televisión llamada cultural, pero también en la otra. Vale la pena recordar que cuando se pensó en el hombre, propuse eso, la dichosa palabra, y felizmente cumple su cometido, porque es la palabra, no solo la imagen, lo que hace de, no se puede decir serie, sino esta programación permanente tan atractiva. Es la palabra lo que se impone y reina. Es una tarea singular en tanto que ya tiene una antigüedad que le prestigia, y es algo insólito que un programa de este sentido y dimensiones tenga una presencia tan añeja, ya puede decirse. Bueno, pues le enviamos un muy fuerte abrazo al catedrático, periodista y rumbero Froilán López Narváez, a quien este programa debe bastante más que su nombre, pero también su nombre. Muchísimas gracias, Froilán, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Y bueno, vamos directamente a más preguntas que tenemos aquí de nuestro culto público. Por ejemplo, esta de María Elena Rodríguez Aguilera, que nos dice: ¿por qué se dice desarmar, destapar, destrabar, desaguar, pero se dice deforestar, sin S? ¿Por qué no se dice desforestar? Lo curioso es que sí se dice.
Ah, sí se dice. ¿Sí se dice deforestar? Sí, Entonces sí aparece. regrésale su Entonces pregunta. regresa al sur así. Pero según Vamos a otra, yo, entonces. se añadió en el diccionario por una cuestión de uso. Es decir, la palabra preferida incluso por el diccionario es deforestar, sin ese, pero aparecen como variantes ortográficas. Es decir, si uno busca desforestar, aparece como También. entrada y te manda a deforestar. Ok. El prefijo des y el prefijo de son diferentes, indican cosas diferentes. Des, dentro de los muchos significados que hay, a los que se refieren esas palabras que acabas de decir, es la inversión de la acción. Es decir, trabar, lo contrario sería destrabar. Exacto. Confiar, desconfiar, armar, desarmar, aguar, desaguar. Es decir, es una Destapar. inversión Destapar. de la acción que está sin el prefijo. En el caso de deforestar o desforestar, no es esa, porque no es lo contrario de forestar. Forestar es poblar un terreno de plantas forestales, ¿no? De bosque, pues. Pero en ese caso, deforestar es quitar, arrasar lo que había ya. Es decir, no estamos plantando, había, y lo que hemos hecho ha sido quitarlos. Eso es deforestar, es quitar, privar, por así decirlo, despojar un terreno de sus plantas forestales, porque ya estaban ahí, no porque las haya plantado nadie. Entonces, no es el contrario, no es la inversión del significado. En este caso, ese prefijo de, al que se refiere deforestar, significa de arriba a abajo, porque lo que hacen es arrasar. Entonces, Entonces no es lo contrario. no es lo exactamente. contrario de Ahí, forestar. por Está eso- reforestar, que es repoblar Sí. un terreno que hemos talado, que hemos deforestado. Eso sería reforestar, pero forestar es Claro. poblar un terreno, es decir, uno planta esos árboles, esas plantas, y deforestar es quitar lo que ya había nacido naturalmente. Y si dices rearmar, pero no dices retapar. Retapar Ni es como que ya le retrabar. pones No, muchos retapar es que ya tapas estaba a una tapado. Por cosa. ejemplo, que- Ahora hay otra Que palabra. la cobija, te tapan la cobija y te retapan, quiere decir que Sí, que tenías ya- frío. Que tenías mucho frío. que ya estás muy abrigado. Hay otro verbo por ahí que sería bueno mencionar ahora que estamos con esto. Bueno, decir que deforestar viene del de arriba para abajo, y forêt, en francés, la forêt es el bosque. El bosque. Entonces, de alguna manera tiene ese... La foresta, también La existe foresta, en español exacto, la palabra. y forestar, ¿no? Sí, y sí, sí. forestal, que es el adjetivo de los bosques. Talar, que es otra palabra que viene muy a cuento con esta familia, es cortar también, pero de la base, los árboles. Y talar es muy curiosa como O palabra. sea, si porque- si los cortas así, no estás talando árboles. no, Tienes los que estás hacerle por abajo. gajando, Ok. los estás agrietando, Rajando. los estás echando a perder. Pero talar es desde abajo. ¿Por qué? Ok. Porque talar, como adjetivo, tiene que ver con talón. Las prendas que llegan hasta el talón son talares, es un está adjetivo. padre eso. También Oh. significa cortar de base, porque viene del germánico en ese sentido, que es robar. Entonces, de alguna manera, le estás robando al terreno lo que era suyo, ¿no? Porque le estás quitando las plantas. Podría haber esa ambigüedad entre el talar como adjetivo y el talar como ese cortar. Pero luego hay otro significado como sustantivo, que es un terreno poblado de talares, que me parece que es un árbol que existe en Argentina y que lo llaman así. Ahora, lo curioso es que desde la antigua Roma existía ya el verbo talaris. Por talia significa estaca, es decir, los romanos lo que hacían era quitar las estacas y reducir digamos, las maderas a estacas, pues para hacer leña, para sí. hacer fuego, lo que fuera. Y también aprovecharlo, quitaban ¿no? un poco las ramas de los árboles, yo no sé si por una cuestión de poda o de cómo sería esa función. Ellos no talaban los bosques, es decir, este concepto de deforestación es más moderno. Ellos, pues sí, quitaban árboles para hacer barcos, para hacer armas, para hacer construcciones, pero no no. había este concepto de estamos ahora sí que talando bosques y tenemos un problema ecológico. Es decir, para ellos no había todavía este concepto como para poder utilizar talar como cortar árboles. Para ellos era nada más quitarle las estaquitas, las ramitas, convertir unos troncos en porciones más pequeñas de madera. Y no porque sé así las si se usaban. utilizaría, pero en la Edad Media, en el siglo X, justamente, es que yo sepa, que se sabe, los primeros, digamos, intentos humanos de realmente tratar de deforestar, o sea, de limpiar una zona, porque la gente en la Edad Media tenía miedo a que en los Fuego. bosques vivían los duendes, los gnomos, los faunos, etcétera, y entonces los curas asusaban a la gente a ir a pelar un cerro para recuperarlo
a la buena vibra y que no fuera de los demonios y de las brujas. No, y lo todo. tomaban Nada más por por miedo. deforestar, o sea, no porque fueran luego a cultivarlo, ¿no? Es el primer movimiento de eso. Ahí no sé si Ahora, se deforestar empezaría y a utilizar talar, deforestar. digo, tienen que ver, pero no es lo mismo. Talar Claro. es cortar un árbol de tajo también, pero deforestar es toda una superficie, un terreno, quitarle Hay un término la foresta. en teoría literaria que es el de construcción o desconstrucción, Sí, sí. que es un enfoque de teoría literaria. Y se Yo usan pensé los que dos, además, y ¿eh? ambos se usan y se usan indistintamente. Yo pensé que el de construcción venía por influencia del inglés. ¿Cómo se diría? O ¿cómo se diría, por ejemplo, deforestar en inglés? Yo no No sé. lo sé, la verdad. No, yo ¿Deforestation? No tengo ni idea. no sé cómo Ni se idea, diría. pero el poeta Yeats en alguna ocasión dijo que para medir el nivel de civilización de una sociedad, lo que tenías que hacer era mirar sus bosques, ¿no? Y es tremendo lo que dice, porque efectivamente, por lo general, en los países más desarrollados, Los bosques son mucho más importantes y se cuidan más que en los países que han padecido eso. Eso, digamos, en casos extremos está analizado por Jared Diamond en su libro Colapso, donde ves cómo, por ejemplo, en Haití talaron prácticamente todos los árboles y una de las causas de la pobreza de Haití es la pobreza de sus bosques o casi la Pues la isla de inexistencia de Pascua, sus ¿no? bosques. La También isla de se dice. Pascua fue ese caso, justamente, es un caso clásico de eso. En vez de Deforestaron bosque te queda todo. un bosquejo. Talaron todos los árboles hasta que ya no tenías más, en Ahora, lugar de un bosque tenías un estos prefijos bosque. que acabo de decir de des Bueno. y de de tienen más significados. Yo un poco me centré en las palabras que estaban... En la Con las pregunta de preguntando. María Elena Rodríguez, ¿no? Bueno, ¿les parece que vayamos a la dichosa palabra? Recuerden Sí. que nosotros ponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esa definición tendrán prioridad para llevarse los libros que vamos a mostrar a continuación. Adjetivo que se aplica a las aves que tienen los dedos de las patas unidos mediante una membrana, a manera de paletas, digamos, lo que les ayuda a nadar bien. Entre ellas están el pingüino, el cormorán, el pájaro bobo y las anátidas como el ánsar, la yaguasa, la cerreta y la malvasía. ¡Qué gran nombre! Malvasía. Para ustedes, en Editorial Lectorum, de el mismísimo maestro Platón, Fedro o del amor, el mito de la caverna y también el cratilo en esta recopilación. Y por cortesía del Colegio Nacional, una recopilación de artículos de Gabriel Said, crítica del mundo cultural. Y si tenemos tiempo, hacemos una cortita, señor O productor. incluso regalamos otro libro Ah, más. perdón. Me falta un libro. No me quites más libros. No. Laura. Edelvives, en su sello Ala Delta Colibrí, tiene Boris y el ajolote albino. Boris es un niño que viaja por diferentes países debido al trabajo de su padre. El primer libro de esta colección fue en Argentina, el segundo en Colombia y ahora le toca viajar por México. Entonces ahí lo que ven en la portada son diferentes recorridos que hace Boris, porque Boris no le gusta montar en bus porque dice que no le cae bien el chofer y entonces lo que hace es caminar por la calle. Y resulta que caminando encuentra un montón de tradiciones mexicanas como son el Día de Muertos, Xochimilco, el Día de la Independencia. Bastante divertido esta historia de Agustina Tocali Beller. Perdón, Laura. No. Sí. Ahora hay una biblioteca, Laura García, por lo menos una, ¿no? Hay 7. Hay 7, bueno. 7 bibliotecas Laura García y Laura García. Saludos ahorita al no Valle del tiene Mezquital, biblioteca en chicos. su casa, es más, no tiene ni casa, propiamente dicho. Otra pregunta. Laura Esquivel nos pregunta por las palabras Beliz y maleta. ¿Por qué se dice Beliz? ¿Por qué se dice maleta? No sé si Laura Esquivel sea tocaya de Laura Esquivel o sea Laura Esquivel. Beliz y maleta es lo mismo. Nada más que una viene del francés y otra viene del inglés. En México, por ejemplo, maleta también tiene la acepción de alguien que no hace bien las cosas, pero esta acepción es una acepción que tiene que ver con un mal torero, por ejemplo, según lo que dice el diccionario. Así es un maleta. Sí, No es un porque maleta. tengas la habilidad de un refrigerador, digamos, no. No. Viene del toreo la expresión. Y el diccionario de la Real Academia dice que es Beliz con S. Ahí es donde hay unas polémicas Z. y no con Z. Y también hay otra palabra que esa viene del náhuatl, cada quien que escoja
Se agarra Petaca. su maleta del inglés, del francés o del náhuatl, ¿no? Que es petaca, ¿sí? Que también tiene el significado de nalga en México, ¿sí? Petacas pero- las de Miguel, por ejemplo. Las de Miguel. Ese es un buen Para comercial, petacas las ¿no? de Miguel Hacía eran. ahí una tienda de petacas en el centro. Ujú. Sí, que es curioso, los mundos culturales en las sociedades. En mi familia siempre dijimos petacas y yo muchas veces cuando viajaba o mencionaba algo de un viaje, la gente se reía de que yo dijera petacas, la gente decía maletas, pero en el norte es donde dicen más Beliz, en el norte los de Zacatecas, Coahuila dicen más Beliz Sí, en porque lugar de con maleta, ¿no? con la doble acepción de petacas en mexicano, ¿no? Cuando te dicen, bueno, y vas a viajar con tus petacas, dices, pues sí, ni modo que me las quite para viajar, ¿no? O qué petacas tan pesadas. Sí. Óyeme. Oye, A hay mí que me gusta decir mucho el término. Los que tres Be- términos son Beliz padrísimos. y Beliz, con Z y con S, que los dos son también están aceptados ortográficamente. Los plurales y la ortografía cambia incluso según lo pongas con S o con Z, porque si uno dice Beliz, el plural sería Belices, con C. Con C. Pero si uno dice Beliz con S, para empezar tiene que tener una tilde ahí en la I, y el plural serían Belices, con S. ¿Con Entonces, S? En los sí, claro. plurales. Belices. Claro, Sí, sí. Claro, los porque belices. sería con Entonces, S. no se preocupen, es una palabra que escriban como la escriban, parece que está correcta. Y hay que decir que maleta, en su significado original, era una caja para transportar cartas, no Cartas. objetos personales Sí, ni que era de como piel. ahora, sino... Era la de los carteros, digamos. Sí. Exacto, era como más pequeñita y era que nada era más como para de cartas. piel, ¿no? Era de Que piel, es ¿no? como Que algo valija. tenía que ver con la Mira, piel. una cuarta. Ajá, sí, como valija, sí. O, bueno, ya si lo pones en un caballo, pues son alforjas. Sí, alforjas. Y bueno, tú decías de Beliz también, no estoy seguro, pero creo que Beliz viene de una compañía de carruajes, de una compañía de carruajes en el siglo XIX, que la compañía se llamaba por un apellido de la familia que se halla el apellido Beliz. ¿No viene por Y- Baliz? Pues yo sabía eso, ¿no? O sea, a lo mejor es una etimología buscada, que una compañía de carruajes y que luego se les ocurrió en la compañía hacer unos cajones, unos baúles, y de ahí salió lo de que empezaron a hacer belices, Baúl es ¿no? otra. Baúl. Baúl es sí. otro. Baúl. ¿Cómo le Bueno, llamas tú a la que te cuelgas así, que no me está saliendo ahora, que tiene Z? Bueno, Mariconera. morral, ¿no? Morral, Yo soy de la morral. época de los morrales. Sí. Los que éramos de la época de los morrales, cuando éramos estudiantes, luego ya, cuando ya somos viejos, ya nos hicieron unos portafolios que se cuelgan como morral para que uno no extrañe esas otras. Esa sensación de juventud. Esa sensación de juventud que, por cierto, te produce unas escoliosis impresionantes. Ustedes iban a comer a la Que vamos hacienda a de los cor- Morrales. No, ahí no Bueno, creo que usen morrales. No creo que Que usen un morrales. Sí, Sí, sí. de los morrales. Vamos a hacer una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y regresamos aquí a la dichosa palabra. No se vayan. Would sing a lonely thing, and I would wander around, singing the sound of rain. With you beside me, the winds of winter would blow. I gave you my love, and I was living a dream, but living would seem in vain if I lost you. Acá desde los estudios Churubusco, seguimos aquí en la gran Ciudad de México. Para ustedes la dichosa palabra. Y nos pregunta Daniel Correa, ¿les gusta eso de sociedad del conocimiento? ¿No es más bien sociedad del desconocimiento? Ahí tienes otro D. Ahí Ahí de- Para opinar O de de conocimiento. conocimiento. Ándale. Bueno, no sé, digamos, más allá de si me gusta o no me gusta, yo creo que
quizá podríamos comenzar haciendo esa distinción que se ha hecho ya muchas veces y que está claramente hecha por Eliot en unos versos muy famosos de una obra que se llamaba La Roca, ¿no? Que se pregunta Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Digamos, hay como niveles. Claro. Creo que la nuestra se acerca más a una sociedad de la información, donde todo el mundo tiene trozos de información, que una sociedad del conocimiento. Pero como ideal, pues está muy bien la idea de este ideal de la sociedad del conocimiento. Y habría que, yo lo que diría sería más o menos un poco esto. Primero, que en todas las sociedades, desde los tiempos más antiguos, pues ha habido conocimiento, pero ese conocimiento solía estar encerrado en élites, ¿no? Entonces, originalmente, pues era la casta de los sacerdotes que sabían todo de religión, de calendarios, de astronomía, pero el conocimiento estaba encerrado ahí y lo usaban, daba un poder muy grande. Después, ya en las sociedades modernas hay como una separación de la religión y el conocimiento que antiguamente no había, y empieza a haber en ciertos modelos, digamos, los expertos o los intelectuales, ¿no? Que asesoran al poder, y entonces, digamos, el poder usa el conocimiento a través de sus expertos o de sus intelectuales. Y, digamos, en este ideal de la sociedad del conocimiento, de alguna manera, lo que tendríamos que ver es la desaparición de esos monopolios del saber, ¿no? Donde de repente ya el saber no está encerrado en una élite, sino que tú sabes de algo, tú sabes de otra cosa, tú sabes de otra cosa, y en realidad los monopolios del saber desaparecen, y todo el mundo, o hay una enorme democratización del saber, y el saber ya está en la sociedad por todas partes, no hay un dueño de ese saber. Yo creo que eso es, digamos, un fenómeno muy contemporáneo y al que estamos tendiendo. Ahora, en cierto sentido, esa sociedad del conocimiento tiene que ser una sociedad del desconocimiento también a fuerzas, porque, y vuelvo a citar a Eliot en otros versos también de la misma obra de La Roca, él decía algo así como: todo nuestro conocimiento nos conduce hacia nuestra ignorancia nos conduce hacia la muerte, pero la cercanía con la muerte no nos conduce hacia Dios. Él tiene una visión religiosa del asunto, pero la realidad es que efectivamente, mientras más conocimiento tienes, más ignorancia tienes, más áreas de incertidumbre. Y lo vivimos hoy, que nunca la sociedad había sabido tantas cosas como hoy, y el grado de incertidumbre también ha crecido. Hay mucha incertidumbre porque el conocimiento es más frágil, porque al rato llega otra gente que sabe más y va avanzando tan rápido el conocimiento que el propio conocimiento ya no es algo tan sólido como antes. Si a alguien le interesa el tema realmente a fondo, yo le recomiendo un libro de Daniel Innerarity, publicado por Paidós, que se llama La democracia del conocimiento, y que es un libro muy provocador, que arranca con una tesis fenomenal. Él dice que el conocimiento, más que un instrumento para el saber o para acercarnos a la realidad, es un instrumento para la convivencia. Y cree que lo que tenemos que hacer es asumir plenamente este grado de incertidumbre que trae el conocimiento, pues, y de una manera inevitable, porque es un continuo la ignorancia del conocimiento, ¿no? Yo lo apuntaría por ahí, digamos. Algunos, algunos filósofos un poco insistían en que, como decías, en que el conocimiento de lo lingüístico, de lo verbal, ¿no? Fundamentalmente es para la convivencia, ¿no? Para la praxis humana, y que otro tipo de experiencia que a veces puede ser inefable, pues puede tener que ver con lo religioso, lo místico, no sé, pero que a lo mejor los poetas, los artistas tratan de reflejarlo, pero que la cuestión de poner en palabras la filosofía, etcétera, el conocimiento científico, etcétera, tiene que ver más con la convivencia humana, que es muy interesante eso que estás diciendo. ¿Sí? Bueno, lo dice Daniel Innerarity, esa es la tesis de su libro, ¿no? También un poco lo que comentabas antes de que haya mucho conocimiento, mucho acceso al conocimiento, y a veces la sobreinformación también te impide ordenar esa información, y entonces el conocimiento empieza a mezclarse y se convierte en un desconocimiento, porque pues también uno se equivoca, lo confunde. La diferencia entre información y conocimiento, ¿no? Sí, Digamos, la diferencia es, esa diferencia es enorme. El conocimiento es algo estructurado, el conocimiento es algo que de alguna forma en nuestra cultura al menos hemos asociado pues con la cultura libresca, con la larga exposición, el debate a fondo de los asuntos, y no con los tweets y con los bytes de información
Pero eso es de lo que estamos inundados hoy, porque todo el mundo está 30 segundos en una página de internet, ya saltaste a otra, ya saltaste a otra. Bits de información, tienes Exacto. más Y cantidad ya no de está, bits, y ya pero no está, ya no forma ya no hay una coherencia en toda esa un información, armazón. No, Entonces, sí, porque no se da tiempo para esta armarlo. inundación de información es un riesgo realmente. Y tiene que ver con que, bueno, tú sabes usar, no sé, un celular, pero a ver, explícalo. Sí. Ah, no. Sí, es decir, ya son niveles pues de conocimiento. claro. Tú explica cómo Este. funciona no sé, un fax, cómo funciona un escáner y ahí sí te las vas a ver como Matt decía Riegler alguien negras. Matt Riegler, en un libro que se llama El optimista racional, comienza mostrando un mouse y te dice, nadie en el planeta Tierra conoce a fondo cómo funciona un mouse. Es decir, ¿por qué funciona? Son tantísimas las miles de patentes involucradas en ese objeto tan simple que nadie tiene el conocimiento de todas esas patentes. Vivimos en una sociedad donde colaboramos y gracias a esa colaboración, otra vez a que es un instrumento de la convivencia, el conocimiento, digamos, produce un mouse y lo puedes usar sin saber absolutamente nada de tecnología, ¿no? Lo que decías de la ignorancia, digamos, de que somos más ignorantes en Oriente, dicen, desde hace mucho tiempo ponían el símil de que entre más se amplía el conocimiento, las fronteras de la conciencia de la ignorancia son mayores. Claro. O sea que cuando tú no conoces más que esto, no sabes, no tienes la menor idea que no sabes esto ni que no sabes Exacto. esto, solamente sabes que no Claro. sabes esta frontera. En cambio, cuando crece tu conocimiento, tus límites de lo que sabes que no sabes aumentan. Claro. Entonces es una conciencia mayor de la ignorancia. Una de las, digamos, una de las cosas para las que nos sacamos es para tener un mundo más amplio y literalmente es más amplio esta sensación de amplitud. Para decirlo como Platón, de quien estaba regalando el Fedro, ¿no? O sea, hay que salir de una caverna. Pero cuando sales de la caverna te das cuenta que todo es más grande. La bronca es que salimos de una caverna y luego tenemos que darnos cuenta que también esa es otra caverna. Y vas saliendo y abriendo y no terminas nunca. Es como un juego de muñecas rusas, ¿no? Sí, sabes que no vas a acabar, pero sí hay un grado de conciencia que hay que emplear, como dice tu Inerati, ¿cómo se dice? Daniel Innerarity. Inerari. Es un vasco, no sé de dónde sea su apellido, pero él es un profesor vasco. Ujú. La cuestión es ahí, digamos, decidir para qué usas ese conocimiento y enriquecerte con él y no que sea solamente una pura fachada. Hay una frase de Walter Benjamin que a mí siempre me ha gustado mucho que dice, cualquier ornamento le sirve al que escala fachadas. ¿Sí? Tú puedes ir por la pura fachada, ¿sí? Y ornamentándote y colgándote las medallas que sea o los títulos académicos que quieras. Y puede ser que no te esté enriqueciendo ni esté enriqueciendo a los demás. Me gusta mucho la idea de la convivencia. Sí. Bueno, Bueno, ok, vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy, de nuevo. Adjetivo que se aplica a las aves que tienen los dedos en las patas unidos mediante una membrana, lo que les ayuda a nadar bien. Entre ellas están, decíamos, el pingüino, el cormorán, el pájaro bobo y las anátidas como el ánsar, la yaguasa, la cerreta y la malvasía. Bueno, para ustedes, Eduardo. para quien sepa lo que es la ayahuasca, No te lo tomes ayahuasca. no te lo digamos ayahuasca. Tengo dos libros que creo que son muy buenos. Alma ya leyó Bocado de Niebla, de Marco Tejeda, y esta es una novela de Antonio Suárez que se llama La culpa y el claustro. Son cortesía de Ateneo Ars, que tiene el sello de Civitatis. Son unos libros patrocinados por Socorro Arce, gran amiga y conocedora de literatura. De la editorial El Naranjo tenemos de la estupenda María Baranda con ilustraciones de Elizabeth Willes, Querido pájaro, una historia maravillosa sobre atesorar objetos y desprenderse de ellos cuando toca. Y todo tiene que ver un pájaro herido, caído, delante de un niño y un abuelo que están paseando y cómo eso hará que reflexionen sobre los cambios de la vida. Es de la editorial El Naranjo y si no me equivoco María Baranda va a estar próximamente dando una conferencia, creo que lo leí en el Twitter de Ediciones SM, pero siempre es un agasajo escuchar a María Baranda y su conocimiento acerca de los libros infantiles y juveniles. Gran poeta también, María Baranda. Y también tenemos ejemplares de este libro de César Aira, El cerebro musical, por una cortesía de Penguin Random House.
autor con una enorme imaginación. Bien, ¿vamos a corte o tenemos...? Vamos a un corte. Vamos a un corte y ahora regresamos con ustedes. Gracias. El Jardín del Honor, de Marwan Soto Antaki. En esta deliciosa novela de Alfaguara, escrita por mi gran amigo Marwan, uno puede ir siguiendo la aventura de una joya que mandó a hacer un emperador bizantino allá por el siglo XII, en ese lejano, cercano Oriente, que ahora está tan lastimado. Pero es una novela policial verdaderamente fascinante, que nos agarra desde el principio, que nos lleva a través de muchas aventuras y termina en nuestro querido México, haciendo una reflexión acerca del pasado, del futuro, de la política, del bien, del mal, de la ética y de los instrumentos del poder que a veces son tan terribles. Se los recomiendo muchísimo. Una novela de un mexicano. Bueno, pues continuamos aquí en La Dichosa Palabra, en el último segmento. No el más reciente, sino el último segmento. Es que siempre los Sí, artepuristas, cada vez que alguien presenta un libro y dice, este último libro, ay, no, espero que no sea el último, el más reciente. Es como si uno tomara, en vez del último vagón del metro, el más reciente. ¿Y no? No, uno tiene que acostumbrarse a lo último. Sí. A la Al más despedida. A las despedidas, aunque sean como sean. Tire algo. Por ejemplo, Regina Díaz nos pregunta, bueno, nos pide que hablemos de Pierre Loti, o Loti, no sé cómo se pronuncia. De Pierre Loti, bueno, es un seudónimo. Es un seudónimo, él tiene un nombre largo, no me acuerdo exactamente cuál es su nombre original en francés, pero es un apodo que le pusieron por su timidez los hombres de las islas de los mares del sur, y era respecto a una flor que se llamaba roti o roti, no sé, y que entonces él adoptó le decían como Florecita, ¿no? O sea, a él le decían O Florecita. sea, es Pedro Florecita. Es como Pedro Florecita, realmente, ¿no? No, eso no es Pero serio. él le gustó el nombre y pues lo adoptó. Bueno, este autor muy polémico en su época, porque cuando le dieron el asiento en la Academia Francesa, se lo iban a dar a Solá. Y entonces, pues Solá, por el asunto Dreyfus, le tocó vivir a Loti y esta época de Barré y de tantos grandes escritores franceses, justo el periodo entre la derrota, la cultura francesa del fin de la Belle Époque, de la derrota de Francia ante Alemania en 1870 y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este momento de cambios en el que la cultura francesa está como descontrolada por esta derrota, y surge una serie de iniciativas, a veces como muy conservadoras en la cultura francesa, en la literatura. Todavía no aparecen las grandes vanguardias, hay una caída del simbolismo, del naturalismo, y se están buscando como nuevos caminos. Y pues el asunto Dreyfus divide, este asunto del judío acusado falsamente, y divide a la sociedad intelectual de Francia. Y Pierre Loti es como le llaman muchos, un hombre que se escapa de esta realidad, ¿no? Es un escritor que desde muy joven le gustó la vida de marino, se enroló en la marina y viajó para la época muchísimo, ¿no? O sea, realmente le tocó realmente, a diferencia de otros grandes escritores de viajes, como por ejemplo Salgari, ¿no? Que realmente no viajaron tanto, sino todo lo imaginaron. Loti, sí, o Conrad, ¿no? O Conrad, sino Loti realmente viajó. O sea, realmente fue muchísimas veces al sudeste de Asia, fue a China, fue a Corea, fue a Japón, fue a Turquía muchas veces, fue a Egipto, fue a Argelia, en fin, le tocó viajar muchísimo y narró realmente. Según muchos, a mí me encanta El peregrino en Angkor, me encantan sus libros de viajes en Olañeta, están algunas referencias padrísimas de cómo
él de una manera muy sensual, muy melodiosa, evoca mundos que él siente que van a desaparecer, mundos que están culturalmente desapareciendo debido a esta globalización que empieza a fines del siglo XIX, principios del XX, este desarrollo de la época industrial, y cómo estos mundos él empieza a ver lo efímero, lo frágil de muchas de estas sociedades primitivas o algunas muy civilizadas en Oriente, pero cómo la cultura europea llega y empieza como a desbaratarlas, ¿no? ¿Cuál Entonces, recomendarías tú del Loti? Porque yo bueno, nunca lo he leído, por eso te pregunto. Yo para recomiendo saber. en Olañeta, hay una selección de sus textos sobre viajes y son fascinantes, o sea, cómo evoca. Yo creo que tiene una gran sensibilidad por lo mucho que viajó, de conectar y sentir el espíritu de la gente. E incluso fue acusado de que criticó mucho el colonialismo francés en el sudeste de Asia, varias de las batallas y de la crueldad de los soldados franceses cuando llegaban, y también en la Primera Guerra Mundial se puso del lado de Turquía, o sea, él se puso del lado de Turquía y él amaba a Turquía, incluso en Turquía lo recibió. Él En había el sido militar. Bósforo, al final del Bósforo, en Estambul, arriba del cementerio de Eyüp, hay un café que toda la nombraron colina como le café de nombraron. Pierre Loti, ¿Ah, sí? porque él Y a la ahí colina se le dedicaba. llamaron así. Y los atardeceres en ese café, desde luego, inspiran a cualquiera, pero además es que él se sentaba y siempre tenía su mesa y ahí él escribía rodeado de gente, de ruido y tomándose su café, y el café Pierre Loti existe hasta la fecha en Estambul. Yo a mí Dicen un que poco su lo que- casa es un museo, ¿no? Yo Sí, nunca es he un estado museo. ahí. Es un museo, se Y casó que con era una un- mujer muy rica, entonces tuvo para coleccionar muchas cosas. Eso, que era un coleccionista de un montón de cosas y que se fotografiaba, que hacía fisicoculturismo y se fotografiaba No, ¿en serio? semidesnudo. Sí, tú lo debes saber Sí, mejor que yo. Y con trajes. Dicen que típicos. porque lo acusaban de usar un corsé y quería demostrarles que él no usaba ningún corsé, que realmente Que su estaba así lavadero era de a de espigadito, veras. porque realmente su lavadero era de veras, como dices. Y yo creo que por eso es que Henry James, en alguna introducción a una selección de la obra de Loti, o sea, Henry James admiraba a Loti, pero también decía que pertenecía a ese tipo de hombres especiales que no temen hacer el ridículo, ¿no? O sea, bueno, también decía eso, ¿no? Y hablando Sí. de gente que lo admiraba, Marcel Proust lo admiraba Sí. muchísimo. Incluso él habla de que parte de su inspiración, de la idea, de las evocaciones en Busca del Tiempo Perdido, porque El Camino de Swan está publicado en 1913, un año antes del inicio de la guerra, que tiene que ver con Loti, de lo que él admiraba a Loti. Además fue un hombre con mucho éxito en vida y ahora ya no se le lee Sí, mucho. de hecho Solá se lee muchísimo más. Sí, Y muchísimo. Solá nunca llegó a la Academia No. Francesa. ¿no? Sí, ahora Ahí sí, está. ahora se, Sí, se sí, han sí. invertido esa popularidad. Sí. Aquí hay una pregunta que a mí me parece muy buena. Francisco Lechuga nos pregunta, ¿cuál es la onomatopeya del suspiro? Pues yo creo que no tiene onomatopeya. A ver. Yo creo que no tiene onomatopeya, es decir, No me digas. existe pues la expresión ay o a veces escribes a con H, o con H. A veces vas a, no sé, cuando hay mucha gente viendo algo que saca un suspiro, todo el mundo hace, "Oh", y hasta lo escuchas, que mucha gente puede hacerlo, pero realmente es difícil escribir eso, porque como onomatopeya no existe. De hecho, a o lo mismo que ey, o hola, o ea, o agua, son interjecciones, no son onomatopeyas. Sí. Y hay una diferencia entre la onomatopeya y la interjección, que tú debes saber mejor que Sí, yo, claro, la ¿no? onomatopeya podría ser, por ejemplo, en los sonidos, podría ser clic, crack, Guau, plof, ¿no? Que un clap. perro hace guau. Borborigmo. ¿no? Esos Sí, son pero- onomatopeyas. O jajaja, es una onomatopeya porque es una voz humana. Están las voces humanas, las voces animales y luego están los sonidos, etcétera. Ahí el problema yo creo que radica en que suspiro puede ser debido a muchas cosas. Entonces depende del motivo por el que uno suspire, porque puede ser por sorpresa, por nostalgia, por tristeza, por pena, Decepción. por decepción, pues yo creo que ahí también uno hace sonidos diferentes. Entonces, plasmar eso en papel, pues ¿Sabes que, por tiene, ejemplo, tiene su sí, ¿no? dificultad. En Los Supersabios, un cómic de Sí. la época paleolítica, Que después fue Los Agachados. no. Germán no, Butz. Los Supersabios no eran- Germán era Butz. Germán Ya, Butz. ya. Germán Butz Sí. lo escribió. Ah, no era Ríos. escribía Cuando los te Supersabios. ponían
suspiro Entre corchetes. entre corchetes o entre Sí. paréntesis, ponían la palabra suspiro. Órale. Porque si ponían A con H's, ¿no? Parecía que era, quién ah. sabe cómo la Sí, pronunciara sí, 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 sí. la lectora, Sí. el Sí. lector de eso, ¿no? Ahora, como es suspiro y es alargado, porque el suspiro siempre se detiene un ratito en el tiempo, es curioso cómo esas onomatopeyas tienden a repetir, sobre todo en este caso de la A. Que no son repiten la A. interjecciones más sí, que exacto, sí, pero sí, lo sí. que hacen es repetir la H. Sí. O sea, lo que es mudo es lo que aparece ad infinitum. La H no suena, Sí. pero ahí la dejas pero ahí como está, que- güey, ah, Porque como si fuera- visualmente lo ves más largo el suspiro si tiene muchas H's. Sí, pero es como una transición muy extraña, ¿no? Que sea las Es muy H's y no las A. extraña. O sea, lo que dice Laura es que no escribes A y H. luego una H, sino A y muchas H's. Y tú sigues Es muy diciendo la A extraño, y ¿no? Sí. la sostienes. Sí. Bueno. Pero bueno, yo he oído que se dice también mucho en inglés, porque nosotros tomamos muchos en inglés el shite. Exacto. Pero ahí también es, no Pero solo, yo no no la solo he es visto nombre, nunca. es verbo. Sí. Y Incluso ahí ahí yo existe sí Bueno, lo he como verbo. visto. voy a Pero dar bueno, las respuestas Ahora sí. de la dichosa. ya es nuestro último La semana suspiro. pasada no di la respuesta de la dichosa hasta ya que... Bueno, entonces ahí les va. Ok, Pero ahora sí ahora te van a no, no acordar. vas, ahora Yo sí quería la vas a crear decir. una tradición. Ok. Vean en la repetición. Adjetivo que se Entonces. aplica a las aves que tienen los dedos de las patas unidos mediante una bella membrana, palmípedo. Palmípedo. Esa es la dichosa palabra de esta noche. Héctor Fernández, Rafael Tellez, Lilia Salgado, José Paredes, Leslie Manzano, se han ganado algunos de estos magníficos libros que tenemos. Y ya, ¿verdad? Tan, tan. Tan, tan. ¿Tan, tan? ¿O algo más? ¿Quieres cantar? ¿Tú quieres decir algo? Pues Bueno, recomendemos Mi último suspiro de Luis Buñuel. A sus memorias. hablando de suspiros, pues Sí, sí. y si alguien lee Mi último suspiro de Luis Buñuel, lean también las memorias de su esposa. Ah, claro, porque en Que Mi último son suspiro impresionantes. creo que no la menciona, o si la menciona, la llega En a sus mencionar una memorias sola no vez. menciona a su A su esposa. esposa, entonces después la esposa escribe su punto de vista. La venganza. Bueno, sí. no, pero Le las reclamo. memorias de la esposa son buenísimas. Sí, las, Sí. Para los que aman a Luis Buñuel, lean las memorias de Luis Buñuel. Bueno, ya nos vamos, Germán, Laura, Eduardo, Pablo, Laura. Eduardo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la semana que entra.